Darío Z. El paso del mito al logos. ¿Para qué sirve la filosofía? Capítulo 11. La filosofía como pasaje del mito al logos. Se dice que la filosofía nació en Grecia cuando una serie de pensadores se preguntaron por primera vez por el origen de todas las cosas. Esos pensadores vivían en Mileto, costa asiática del Mediterráneo, alrededor del siglo VI a.C. Se discute mucho la cuestión del comienzo, esa manía nuestra de querer priorizar momentos fijos con héroes que transformaron de raíz la escena vigente. A veces se suele presentar a Tales como una especie de héroe que en medio de una cultura mitológica se iluminó e inventó la filosofía. Es cierto que según los registros históricos y sobre todo de acuerdo al relato que hace Aristóteles de los primeros filósofos previos a él, Tales fue quien pronunció por primera vez una respuesta racional, natural y conceptual sobre la cuestión del origen. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cuál fue el arché? Arché, en griego, significa principio rector, y está asociado tanto a un elemento material a partir del cual todo proviene, como a la idea del rey o señorío. Lo que rige todo, pero no es regido, lo que no necesita de nada para subsistir. Tales no trajo la colación ninguna deidad ni efecto sobrenatural, sino que justamente se lo reivindica como el primer filósofo debido a su respuesta. El origen de todas las cosas es el agua. De algún modo, es claramente justificable la dependencia última de cualquier entidad con respecto al agua, y en última instancia compensa, más o menos, el intento por responder desde un dispositivo de saber encuadrado en la tensión entre filosofía y ciencia, lo coloca en otro lugar al usual de sus tiempos. Sin embargo, lo interesante es vislumbrar el modo en que se fue instalando un tipo de abstracción, asociada por encontrar la unidad en la diversidad, lo común en la multiplicidad de entes que populan por doquier. Lo interesante es entender que hubo un acontecimiento o acontecimientos que fueron llevando a la necesidad de sintetizar, de reducir, de simplificar, de economizar, de administrar las diferencias a partir de estructuras comunes que en su simplicidad nos proveyeran de explicaciones satisfactorias y tranquilizantes. Nos anestesiarán un poco, quiero decir, ¿por qué tanta obsesión por encontrar un principio que unifique, que mancomune, que desdiferencie, que agrupe? ¿Por qué el camino no fue otro? ¿Por qué en realidad el camino no fue múltiples caminos? ¿Qué se gana y qué se pierde al economizar lo múltiple y reducir lo real a principios y firmes infinitivos? La pregunta por el por qué parece que solo puede contestarse con respuestas últimas y únicas. No es casualidad que el Dios que ha triunfado haya venido de la mano y con la mano del monoteísmo. Un único Dios, una única verdad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta por el por qué solo parece poder responderse con respuestas últimas y únicas? ¿Qué tipo de orden se esconde detrás de la unidad de lo diverso? O más bien, ¿por qué la unidad tiene mejor prensa que la diversidad? O mejor, ¿por qué cuanto más hallamos lo común entre los entes nos sentimos más cerca de la verdad y cuanto más nos perdemos en las diferencias nos sentimos a la deriva? Hay como una economía del pensamiento que en la racionalización, mediación y cuantificación de ideas se ordena mejor. Pero, ¿qué es el orden? ¿Qué se gana y qué se pierde con el orden? ¿Y con cuál orden? ¿Hay un orden natural de las cosas? Ya el mundo de la mitología griega tenía sus complejidades, pero una de las formas oficiales de narrar el origen de la filosofía es con el relato del pasaje de mito a logos. La idea de pasaje supone dos estados diferenciados y un momento de transición concreto que suele cristalizar ambos estados como si no hubiera procesos, sino cambios radicales y terminantes. No es cierto que hasta Tales toda la cultura griega estaba escudriñada por la mitología, y en el medio de tanta oscuridad, Tales se dio cuenta y empezó a pensar. ¿No se pensaba antes? ¿Los mitos no tienen nada de pensamiento? Y al revés, ¿no hay algo de mito en la razón? Los mitos son cuerpos, relatos, pero que no aspiran a una explicación racional de lo real, o incluso podríamos decir que no aspiran a una explicación, sino a una praxis, a la conformación de una costumbre. Los mitos no brindan el horizonte dentro del cual ciertas costumbres se ven legitimadas, cobran sentido.
pero no intentan construir una justificación racional donde todo lo afirmado se encuentre débilmente justificado y demostrado con argumentos lógicos o empíricos, sino que al contrario, apelan más a la emoción, a la sensibilidad, a la memoria, a las fantasías, a todos aquellos aspectos más bien irracionales de lo humano, y que en cuanto tales impulsan a la acción. Tampoco la historia de la mitología griega es lineal. Los mitos mutan todo el tiempo, de, cual, de cualquier a la zona, a la época, a los protagonistas. Y su narración por parte de los poetas también va transformándose, adquiriendo con el paso de los siglos cada vez mayor racionalidad. Los mitos no tienen nada de pensamiento y al revés, ¿no hay algo de mito en la razón? Mito y logos son dos términos que se nos presentan confrontados y sin embargo se ven unidos por más de una variable. En principio, se puede reconocer en tales tanto un mitólogo como un filósofo. De acuerdo a las fuentes textuales, lo que a lo sumo se puede saber que escribió auténticamente Tales fue algo así como que la tierra flota sobre el agua como un leño. De allí que ligar más esta idea con la noción científica de agua que con los mitos adjudicados al dios Poseidón. Tiene más que ver con la necesidad de Aristóteles de fundar su propia historia como sucesor de una cadena de filósofos que con alguna prueba concreta. Todos los pensadores presocráticos se encuentran siempre en el límite entre el mito y el logos, y también al revés. Se puede encontrar en los relatos mitológicos de Hesíodo y el nacimiento de todas las deidades narrado en la teogonía, una disposición racional de vínculos entre los dioses y los objetos del mundo, que lo hace tener más que ver con la lógica de los logos que con el mito. Es cierto que algo fue surgiendo en la Grecia arcaica que se fue convirtiendo en lo que llamamos filosofía, cada vez más alienada con los discursos racionales y menos conectada con los discursos míticos. Ya en Grecia clásica ateniense la divisoria es clara. Aunque a los ojos del racionalismo moderno la filosofía de Platón se encuentra en el límite. Son estas dicotomías las que de alguna manera se van instalando como ordenatorias de todo saber y que terminan agudizando los extremos, mito, logos, y no mito y logos. De hecho, en la etimología de la palabra logos está la idea de cuento, el contar, el enumerar, donde el cuento sigue siendo la narración del mito, pero ahora siguiendo pasos, adaptándose a cierto orden, a cierta ley. El mito y el logos pueden tratarse de lo mismo, formas de conectarnos con lo real a través de un sentido, a través de un relato, cuentos. Cuentos. ¿Cómo se creó todo? ¿Cómo se creó aquello que creó todo? ¿Cómo se creó lo que se creó todo? Cuentos para niños, apasionados, terapéuticos, tranquilizantes. Todo en definitiva es discurso y además todo es cuento. Tiene que haber sentido. Todos los eventos se cuelgan de un cuento que hace de hechos aislados una historia. No importa si es lógica o no, la lógica viene después. Primero, el cuento. Algunos son lógicos y otros no, pero todos funcionan. El conocimiento científico moderno, con sus criterios de prueba y sus criterios de verdad, también es un cuento que, cuando se instala, se vuelve evidencia. Se vuelve normalidad de una época, se vuelve garantía de funcionamiento. Filosóficamente hablando, puede ser cualquier cosa. Poseemos la disposición a cuestionarlo todo, y en ese sentido las pruebas cumplen un papel posterior. Lo importante es el cuento, y en todo caso la prueba empírica ya supone un cuento previo que hace de nuestro acceso a los hechos una acción transparente. La fuerza de los cuentos, Hesíodo cuenta en la Teogonía que en el principio era caos y de caos fueron naciendo varios dioses. Los principales, Gea y Eros, la tierra y el amor. De Gea se engendró Urano, el cielo, y entre Gea y Urano, y gracias a Eros, se fue poblando el mundo con cientos de dioses que corresponden a la mayoría de las entidades existentes. Hay una lógica en el planteo, hay logos, aunque esté escondido en un relato mítico. Los límites entre el mito y el logos son difusos. La coherencia lógica y la causalidad en el ordenamiento de los dioses explican con una gran cuota de racionalidad el origen de todas las cosas. Por eso, hablar del origen de la filosofía es como hablar de cualquier origen. Es hablar de aquello que desde cada presente, se configura como encadenamiento de sentido. Podría nacer la filosofía con Hesíodo,
Pero Aristóteles puso el acento en Tales, y el tipo de filosofía que luego se hace instalando con su propia naturaleza filosófica fue haciendo de Tales el iniciador de esta forma de pensar. En realidad, si tomamos muchas de las más importantes filosofías de los últimos siglos, casi ninguna engancharía con lo que hace de Tales el primer filósofo. Pero hay algo en común entre todos aquellos que sostienen estar haciendo filosofía. Capítulo 12. Los primeros filósofos. ¿Tendría algún sentido seguir buscando el origen si concluimos que no hay origen o que el origen es el punto desde el presente con el fin de calmar ciertas angustias existenciales? Tales sostuvo que el origen de todo se hallaba en el agua. Anaxímenes sostenía, sin embargo, que como el agua está hecha de aire, este era en realidad el elemento único. Los primeros filósofos explicaban el origen desde la categoría de causa material. Es decir, para la historia oficial de la filosofía hay en sus principios un entrelazamiento esencial entre la filosofía y buscar lo común, lo que subyace, la materia que emparenta a todos los entes. El ejercicio de la abstracción supone la búsqueda de unidad. La filosofía nace con este estigma y así va abandonando toda diferencia, con toda singularidad. Lo que importa es hallar ese elemento que no se genera y que no se corrompe, una especie de sustancia común y por ello universal a todos los entes. Las diferentes posiciones entre los presocráticos van a estar delimitadas muchas veces en el pasaje del carácter más bien material hacia otro cada vez más ideal, más abstracto de este o estos elementos últimos. Ya Anaximandro de Mileto, siglo VI a.C., propuso pensar el principio como lo indefinido, lo ilimitado, to apeiron, un concepto más hermanado con el caos mítico, pero, según consta en sus fragmentos, con una explicación que la desplaza desde la cosmogonía hacia la cosmología. Pasar a hablar de lo ilimitado ya supone un salto conceptual importante con respecto al agua o al aire. Anaximandro no está proponiendo un ciclo metafísico, más bien nos está adentrando en la metafísica. El término cosmogonía hace referencia al nacimiento de los dioses, mientras que el término cosmología se refiere más bien al origen de las cosas. En ambas palabras está presente el término cosmos, que refiere a la idea del universo como un todo ordenado. El pasaje del mito al logos es, de alguna manera, pasaje de la cosmogonía a la cosmología. Desde ese logos cada vez más se va a ir independizando de lo mítico y acercándose a lo racional en estado puro. Una racionalidad que, a diferencia de la razón moderna, no es tanto un aspecto diferencial del ser humano, sino la estructura misma del acaecer de lo real. ¿Qué significa que algo sea racional? O, para usar una derivación del término griego, que algo sea lógico, que se dé con cierta lógica. ¿Dónde está la lógica en las cosas o en la mente? El pensamiento moderno, en su variante ilustrada, va a ir cada vez más confinando la lógica a una operación del sujeto, pero en el mundo antiguo se pensaba con una fuerte asunción del carácter realista de las cosas. O sea, la lógica, la racionalidad es una característica, sino las características esenciales de la realidad. Y por eso el mundo es un cosmos, una realidad ordenada, porque es racional, lógico, está ordenado por un logos, del cual el ser humano participa o refleja. Está claro que en el mundo griego se va instalando una filosofía netamente objetivista, donde no hay dudas de la existencia de un orden natural de las cosas. De hecho, la misma idea de naturaleza, la physis, supone una especie de armonía general y la lógica donde el ser humano solo juega una parte. El logos, la physis, figura antigua de la metafísica griega. ¿Pero qué es la metafísica? Para Anaximandro, y de acuerdo con cierta interpretación de sus fragmentos, se puede pensar un ciclo de las cosas que comienza en ese caos ilimitado que es tu apeiron, o el lugar o no lugar donde todo se encuentra mezclado, desconformado, sin todavía tener forma, confuso y limitado, algo así como esa figura bíblica del origen en el Génesis, donde se dice que en el principio Dios creó el mundo y el mundo estaba y sin orden.
La tarea posterior de Dios fue comenzar a conformar las cosas, a conformarlas como cosas. Pero ¿cómo entender este mismo esquema sin los supuestos de un creador o de un demiurgo que como un escultor va brindando forma a las entidades del mundo? Según cuenta Simplicio, entre los que dicen que es uno, en movimiento e infinito. Anaximandro de Mileto, hijo de Praxíades, que fue sucesor y discípulo de Tales, dijo que el principio y elemento de todas las cosas existentes era el indefinido o infinito, apeirón, y que el primero que introdujo este nombre de principio, afirma que este no es agua ni ningún otro de los denominados elementos, sino alguna otra naturaleza, apeirón, a partir de la cual se generan todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción. Según la necesidad, en efecto, se pagan mutuamente culpa y retribución de sus injusticias de acuerdo con la disposición del tiempo. Hablando así de estas cosas en términos más bien poéticos. Y así como Dios, según la Biblia, de ese caos originario le fue dando entidad a las cosas, del mismo modo, según Anaximandro, los entes caen, vienen al ser, o sea, se vuelven cosas reconocibles, ordenadas, conformadas. Recordemos siempre que tiene que haber un orden lógico en la naturaleza, independiente del ser humano, solo en la medida en que se vuelven contradictorias. ¿Qué quiere decir esto? Solo en la medida en que de cualquier cosa se pueda reconocer al mismo tiempo qué es lo que es, como también qué es lo que no es, podemos entonces reconocerla en su singularidad. O sea que para delimitar claramente a cualquier entidad, para que se vuelva algo delimitado y por ello diríamos algo independiente, en una primera percepción, resulta necesario que haya contradicción en el sentido de que la cosa en cuestión tiene que al mismo tiempo ser o no ser. Está claro que el ser y no ser se juegan en planos diferentes, pero muestran de algún modo la contingencia de cualquier ente, su finitud. Nada es nunca de modo definitivo ni de este modo único, nada es completamente independiente. Del caos primero se fueron conformando las cosas, pero claramente lo primero que se conformó fue el hecho cosa, la posibilidad de que algo sea cosa. Este asiento, esa ventana, antes de ser cada uno de lo que son, antes, en un sentido ontológico, son cosas. Y son cosas porque son. Ser es la primera entidad que todos tenemos. Es lo que nos da entidad. Pero para ser algo tenemos que poder al mismo tiempo no ser otra cosa, ya que de lo contrario no podríamos delimitarnos de nada o de nadie.